Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Consiste en enseñanza y aplicación. Por eso es que nos va a ayudar también para que cuando lleguemos a Romanos 12 podamos ver la parte aplicativa. Si todo lo que Pablo ha enseñado en los pasajes anteriores lo hemos entendido bien, lo vamos a aplicar. Y aquí también hay un ánimo a nuestros corazones para perseverar en la sana doctrina. Así que el título es Perseverando en la sana doctrina. Perseverando en la sana doctrina. El pasaje en el cual estaremos meditando es 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos entonces a orar por la palabra que recibimos para que quiera el Señor podamos nosotros entender y aplicar su palabra. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. En ella encontramos sabiduría, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos el consejo celestial para nuestras vidas. Tu palabra es guía a nuestro camino, Señor. Por ello, Señor, anhelamos atesorarla con gozo en nuestra vida, Señor, porque tú nos has dejado este precioso tesoro. Señor, que podamos perseverar en este caminar como creyentes, que podamos perseverar en la sana doctrina, Señor. Quieras tú, Señor, abrir el entendimiento, los corazones estén dispuestos, iluminados con tu Santo Espíritu, Señor, para que la palabra obre y se pueda aplicar. Y, Señor, yo te pido, Señor, para que en humildad, Señor, con responsabilidad y con temor a ti, pueda compartir este pasaje a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hacemos entonces un pequeño receso de la carta a los Romanos para abordar este tema que sin duda es muy actual. La palabra de Dios es muy actual. Estaremos hablando entonces de perseverar en la sana doctrina. Y antes de ir al pasaje como tal, hagamos una breve introducción. Por ejemplo, muchos dicen que están en la sana doctrina. Fácilmente cuando uno se encuentra a otra persona que confiesa ser cristiana, uno podría preguntarle en qué congregación estás. Ella fácilmente puede decir en una iglesia de sana doctrina. Pero muchas veces no se sabe realmente en qué consiste la sana doctrina, ya que en congregaciones, en muchas de esas congregaciones, se apartan de la palabra de Dios. Otras traen nuevas revelaciones y utilizan palabras como Dios me dijo o el Señor me dijo, pensando que hay nuevas revelaciones. De igual forma, en algunas congregaciones tienen muy en pie las tradiciones. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro?
por las tradiciones, porque así les ha funcionado para acaparar o para atraer a muchas más personas. Pero realmente se está estudiando la palabra de Dios para que en cada uno de nosotros, y aún los que están afuera y los que puedan escuchar este video, puedan decir, ¿estamos en la sana doctrina? Porque ¿cómo podríamos decir que estamos en la sana doctrina si no vamos al libro que nos ha dejado el Señor? ¿Seguimos la corriente de otras personas? ¿Seguimos la corriente de este mundo? Bueno, que Dios nos ayude realmente a tener pasión y deseo por las Escrituras. Por esto, este mensaje es relevante, porque debe haber un vivo deseo por estudiar la palabra. Pero además, hay algo que la Escritura también nos alerta: los tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Esa apostasía es cuando se desvían de la palabra. Lo decíamos anteriormente, hay nuevas revelaciones, dicen algunos. Pero el canon, es decir, la Escritura ya está cerrada. No le podemos agregar nada más porque ya está cerrada. Así que por ello traemos este pasaje a colación, entendiendo que doctrina es enseñanza, pero esa enseñanza debe llevar a una aplicación. Y si nosotros recibimos enseñanza y no aplicamos, no avanzamos en nada, absolutamente en nada. ¿De qué sirve uno nutrirse de las Escrituras si no hay una aplicación práctica para nuestras vidas? Así que, teniendo esa breve introducción, hablemos un poco del contexto de este pasaje. Hablemos un poco de ese contexto. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta de orden personal. Mientras que, por ejemplo, Romanos va dirigida a una iglesia, estas cartas se conocen como cartas pastorales. Primera carta a Timoteo con su segunda carta y Tito, que van dirigidas a una persona. En este caso, a Timoteo, específicamente. Y tiene como objetivos esta carta, exhortar a Timoteo en permanecer fiel a sus deberes como creyente, retener la sana doctrina, que es lo que vamos a ver. De igual forma, evitar el error, aceptar la persecución del evangelio, algo que muy poco se habla en este lado del hemisferio. Poner su confianza en las Escrituras y predicarla. Ese es el objetivo que tiene el apóstol Pablo en mente cuando le escribe a Timoteo. En el contexto histórico, ¿qué está sucediendo? Pablo está preso en Roma y está próximo a partir de este mundo. Mira, Pablo una vez más está preso en Roma, pero ya está en sus últimos días. Y Pablo tiene el anhelo de que Timoteo le pueda visitar o se puedan ver. Para hablar un poco de Timoteo, este era de Listra, de una ciudad en la provincia romana de Galicia, parte de la Turquía moderna que vemos hoy en día. Y es Pablo quien lleva a Timoteo a las verdades de las Escrituras, pero también haciendo una referencia, porque Pablo hace una referencia a su madre, la madre de Timoteo, y a su abuela. Ahora miremos el contexto inmediato. ¿Sí ves? Hemos visto un contexto un poco general de la carta, el contexto de lo que estaba sucediendo histórico. Ahora miremos el contexto inmediato, que es el capítulo 1. Todo esto nos ayuda a entender lo que vamos a mencionar. Pablo entonces le está escribiendo a Timoteo con el deseo, como ya lo hemos dicho, de volverlo a ver, de ver a su discípulo. Y también resalta la labor de la madre y de la abuela de Timoteo, haciendo referencia de la fe verdadera, porque recordemos que la fe verdadera nos llama a obrar. Recuerda lo que leímos hace algunos segundos en Santiago: la fe sin obras es muerta. Así que entonces le está hablando también Pablo que debe caminar firme en la predicación del evangelio y también tener presente las persecuciones, ya que Pablo estaba preso no porque era delincuente, sino por predicar el evangelio.
Mira las connotaciones que hay en este mundo. Uno diría, es el delincuente el que debe estar privado de su libertad. Y eso ha pasado siempre. El que está hablando la verdad, el que está anunciando las buenas nuevas del Evangelio, está preso y a punto de ser sacrificado. Ahora sí, miremos el pasaje. Miremos entonces este pasaje. Nos vamos a concentrar en 3 puntos de estos 2 versículos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? 1, reteniendo la sana doctrina. 2, siendo ejemplo gracias a Cristo. Y 3, permaneciendo gracias al Espíritu Santo. Así que esos son los 3 puntos que vamos a abordar. El primero, una vez más, reteniendo la sana doctrina. 2, siendo ejemplo gracias a Cristo. Y 3, permaneciendo gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Así que volvamos a leer el primer versículo para poder desarrollar nuestro primer punto. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Este pasaje comienza con esa palabra, retén. Muy interesante, ¿no? Retén. ¿Qué significa esa palabra retén? Significa permanecer o aferrarse. ¿Aferrarse a qué? A el mensaje de las Escrituras. Y que estas son tan importantes que hacen parte del diario vivir del creyente. ¿Sí? Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrese a la palabra de Dios, a ese mensaje que es tan importante para la vida del creyente. Así que no es posible decir que somos creyentes si realmente la palabra de Dios no es atesorada en nuestra vida. Eso no es posible porque no vamos a conocer a Dios. A través de las Escrituras nosotros conocemos a Dios y su plan perfecto de salvación. A través de las Escrituras es que nosotros podemos reconocer la necesidad de Cristo. A través de las Escrituras reconocemos qué es lo que sucede en el mundo. El mundo está contaminado ¿de qué? De pecado. Y aún vamos a poder entender la maldad. Aún vamos a poder entender por qué muchas personas cuando llegan a puestos importantes, entonces están llenos de codicia y el poder los nubla completamente. ¿Sí? Pero vamos a entender que es por el pecado, por el pecado. Bueno, ahora, si nosotros estamos muy atentos de este texto donde Pablo nos dice, retén la forma de las sanas palabras, vamos a ver que cuando está hablando de sanas palabras, está hablando de sana doctrina. Y vamos a ver entonces en este primer punto la importancia de vivir, de ser perseverantes en la sana doctrina. Y para ello vamos a desarrollar 5 puntos adicionales, 5 puntos del primer punto. Así que, ¿por qué es importante la sana doctrina? Es importante, primer punto, porque nuestra fe se basa en el mensaje de Cristo. Nuestra fe se basa en el mensaje de Cristo. Pablo anuncia a Cristo. Pablo dejó de anunciar sus propias convicciones cuando hacía parte de la secta de los fariseos. Es transformado por Dios y ahora su único objetivo, su única meta, su única proyección es anunciar a Cristo. Eso es algo que deberíamos tener los creyentes. ¿Cuál es tu meta? Anunciar a Cristo. ¿Sí? Porque ahora no pertenecemos al mundo. Ahora hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y mira que Pablo lo simplificó en un pasaje en las Escrituras. La obra del Evangelio o la obra de Cristo está simplificado para poderlo entender mucho mejor. Primera a los Corintios 15:3-4. Primera a los Corintios 15:3-4.
Se nos está hablando del Evangelio. Mira, ahí está. Cuando te digan qué es el Evangelio, tú podrías decir, en 1 Corintios 15, 3, 4, el apóstol Pablo nos da una buena explicación sobre qué es el Evangelio. Dice la Escritura, porque primeramente os he enseñado, enseñanza, doctrina, mira, enseñanza, doctrina, así que no podremos decir que la doctrina no es buena. La doctrina, enseñarla es fundamental para crecer. Vuelvo a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Resaltamos la obra de Cristo, pero que está unida a las Escrituras. Todo está en el plan perfecto de Dios. O sea, ¿qué nos dice el pasaje? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto nosotros deberíamos ampliarlo para analizar lo siguiente. Si Cristo murió por nuestros pecados, es que yo necesito un Salvador. Es que yo soy pecador, ¿sí? Porque a veces nosotros podríamos hablar, Cristo murió por nuestros pecados, pero yo necesito entender que soy un pecador. Yo necesito comprender que el único que me puede salvar es Cristo. Porque esto no se trata de repetir por repetir. Hoy vemos que muchas personas tienen alguna información bíblica, pero lo que hacen es repetir y repetir y repetir, y lo hacen sin entendimiento. La palabra nos expresa que Cristo muere por nuestros pecados y que eso ya estaba establecido, porque ya estaba anunciado por medio de las Escrituras, porque ya los profetas habían anunciado al Salvador. O sea que eso no era nuevo, pero que Pablo estaba diciendo ahí, la obra de Cristo es importante y única para salvación, pero que no te desligue de las Escrituras. Por el facilismo, por la corriente de este mundo, porque hacemos parte de Latinoamérica, nosotros queremos agregarle algo más al mensaje. Queremos apartarnos de las Escrituras. Y Pablo está diciendo, no, el mensaje está completo y está en las Escrituras. El versículo 4 nos dice que fue sepultado y resucitó. Y ese resucitar nos está hablando de la esperanza que tenemos de estar en Cristo. O sea, por eso se habla que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque a través de esas buenas noticias, un pecador, una persona que está en enemistad con Dios, que es enemigo de Dios, puede ser reconciliado. Por eso son buenas noticias. Pero si yo hablo buenas noticias, tengo que hablar de la pésima situación, de la condición tan trágica del hombre sin Dios. ¿Sí? No es pañito de agua tibia, es una condición trágica. Estar sin Dios es trágica. Dejarnos guiar por nuestras propias emociones, sentimientos, filosofías, eso es verdaderamente trágico. Ay, ¿qué está diciendo, pastor? Solamente mira las noticias, no solamente de Colombia, sino del mundo, para que te puedas dar cuenta. Bueno, así que el hablar la sana doctrina, vas entendiendo que es también hablar, por supuesto, del Evangelio, pero del Evangelio como es realmente. No es añadirle nuestras emociones, nuevas palabras o nuevas revelaciones. Eso no es. Es ir a las Escrituras y poder compartir lo que allí está plasmado. Estamos viendo entonces que es importante la sana doctrina porque nuestra fe es basada en el mensaje de Cristo. Por ejemplo, deberíamos nosotros hablar de la sana doctrina, es poderle decir a las personas que la Biblia expresa claramente que la salvación solamente es por Cristo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo.
Estamos hablando de las Escrituras. El concepto de sana doctrina es sola Escritura. Sola Escritura. No son nuevas revelaciones. No es lo que yo entienda o a mí me parece que la Biblia dice, es lo que está plasmado allí. Que fue inspirado por el Espíritu Santo, que fue inspirado por Dios. Y que ahora nosotros la tenemos, ¿para qué? Para conocer el plan de salvación de Dios. ¿Sí? Es sola Escritura. Bueno, miremos pasajes de lo que estamos hablando. Otro pasaje, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, porque hablamos que la salvación es por gracia, que la salvación está en Dios, que la salvación es por medio de la fe en Cristo. Miremos qué nos dice la Escritura en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí tenemos más información que nos permite tener aún más soporte bíblico de lo que estamos hablando, de lo que es la sana doctrina. El apóstol Pablo dice que debemos ser agradecidos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque la obra de salvación es de Dios. Dios es el que escoge. Por eso. ¿Qué se piensa hoy en día en muchos círculos evangélicos? En muchos círculos, aún evangélicos y aún romanos y aún otras cosas. Por eso es importante hablar de la sana doctrina y por eso entonces empiezan a hablar de sectas. Que la salvación depende en cierto grado de mí. ¿Sí? O que la salvación es por mis méritos o por mis obras. Eso se habla en ciertos círculos. ¿Sí? En otros son un poco más avanzados en esa posición y dicen, no, es el hombre el que escoge. El hombre, al tener una libre decisión, escoge o rechaza a Dios. Pero cuando tú vas a las Escrituras como estamos ahora, y tú tienes allí la Biblia, todos la tenemos, tú puedes leer, pedirle al Señor que te dé claridad. Y te vas a dar cuenta que dice allí el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido. ¿Cuándo ocurrió eso? Dice, desde el principio para salvación. Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, eso nos permite ser agradecidos y nos permite descansar en que nuestra salvación está en el Señor, en Cristo. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, aún en medio de esa lucha por el pecado que a veces nos quiere ganar, nosotros descansamos. Porque si Dios nos escogió, Él nos va a permitir avanzar, perseverar. Y mira que también nos dice el versículo 14, el medio. Por eso cuando anunciamos el Evangelio, estamos hablando de sana doctrina. Mira lo que dice el 14. A lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es posible que una persona haya nacido de nuevo si no ha sido expuesta a las Escrituras. No es posible. No es posible que una persona diga que cree en Cristo si no tiene una información de las Escrituras, si no ha escuchado el Evangelio, si no ha escuchado con claridad que es un pecador y que necesita de Cristo. Que si no se arrepiente, su destino será el infierno. Que sus oídos estén completamente receptivos. Esa persona pasa de muerte a vida, como lo dice las Escrituras, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios. Por eso, para el mundo,
esto es ¿qué? Una locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios para salvación. Ahí encuentras el punto realmente. Mientras otras personas se burlan, mientras otras personas, una locura, ¿cómo así? Que estás creyendo en este libro. Para nosotros esto es poder de salvación, porque hay una fe. Nuestra fe no sirve para nada. La fe de Dios, esa sí es diferente. Nuestra fe no sirve para nada. Bueno, sigamos entonces con otro pasaje que nos va a permitir mirar el segundo punto de la importancia de la sana doctrina. ¿Sí? Segundo punto. El primero, para que no nos perdamos. El primer punto es, ¿por qué es importante la sana doctrina? Porque nuestra fe se basa en el mensaje de Cristo. Ahora pasemos al segundo punto. Y el segundo punto es, la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Y nos vamos a apoyar también en un pasaje muy cercano, que es 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 11. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 11. Mira lo que dice ahí la escritura. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mira la relación evangelio, sana doctrina, pero el evangelio es el concepto del plan de Dios. Y dentro de eso, por supuesto que reconocemos el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero eso es el concepto de sola escritura. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de sana doctrina es algo amplio, evangelio, pero cuando estamos hablando del evangelio es todo lo que realmente hay, toda la estructura, y eso nos lleva a decir que sana doctrina es sola escritura no más, nada de otra cosa. Bueno, pero miremos un poco el pasaje. Nuevamente ahí Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no? En su primera carta, y se está haciendo una referencia a la ley y a los transgresores de la ley. Si tú lees detenidamente lo primero allí del pasaje, lees detenidamente, y yo voy despacio para que tu corazón tenga entendimiento. Lo primero que está haciendo referencia de la ley es a los primeros 4 mandamientos. Aquí interesante, ¿sí ves? La ley se está haciendo referencia a esos primeros 4 mandamientos, es decir, a esos transgresores desobedientes, a esos impíos y pecadores que no tienen presente a Dios. Recuerda, Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Para la persona que no conoce de Dios, aún pensando que lo conoce, esa persona tiene múltiples dioses. Adora cualquier cosa, adora el dinero, adora su trabajo, pone por encima a su familia, ¿sí? Tiene múltiples dioses. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a conocer al Salvador, todo empieza a cambiar, porque toda la gloria es para Él. ¿Sí? Como decía Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Sí? Toda la gloria es para Él. Ya el Señor nos dice, no, tu Dios no es el dinero, tu Dios no son tus bienes, tu Dios no son las personas, porque a veces hasta idolatramos el esposo, los hijos, el jefe, el trabajo, todo eso, los bienes, el carro, la casa, todo lo idolatramos. Pero eso cambia cuando llegamos a Cristo. Así que está hablando la primera parte de la primera tabla de la ley, pero después empieza a hablar de la segunda tabla para los parricidas y matricidas. Entonces tú inmediatamente vas a decir, parricida, matricida, es aquellos hijos
que le quitan la vida a su papá o a su mamá, parricida, matricida. Y entonces tú dices, ¿eso dónde está en la ley? Ah, sí está en la ley de Dios. Cuando se está hablando que debemos ser obedientes a los padres, es decir, el quinto mandamiento de la ley de Dios, debemos obedecer a nuestros padres. Entonces fíjate que está hablando allí el apóstol Pablo de la ley de Dios, de la ley moral, tanto la primera tabla como de la segunda tabla de la ley de Dios. Y también incluye allí el evangelio. Entonces, lo que estamos diciendo, la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta a lo que hacemos. ¿Cómo lo podemos ver en este pasaje? La verdadera enseñanza, la sana doctrina, promueve cambio, promueve justicia. Por eso vemos que el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Una persona cuando es expuesta al evangelio, sin duda va a ser transformada. Si ha sido llamada por Dios, va a cambiar su prioridad. Ahora, lo fundamental es Cristo y no el pecado. Su prioridad es conocer a su Salvador y no seguir en el mundo. Su prioridad es la eternidad y no ganar los títulos del mundo. Todo eso cambia. Porque hoy en día que estamos viendo cómo el evangelio se ha diluido en muchas partes, nos confundimos, ¿no? Vemos personas cristianas, pero están muy arraigadas al mundo. Y uno dice, ¿así es que vive un cristiano? ¿Así es que se comporta un cristiano? Pero es que realmente esa persona no se ha despegado del mundo. Un creyente, su única mirada está puesta en Cristo. Pasemos a un tercer punto. Recordemos que son cinco de este primer punto. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo donde la mentira es impresionante. El pasaje es Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Y antes de abordar ese pasaje, esto me recuerda que en las redes sociales sí que circula una palabra, fake news, falsa noticia. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta cómo la corriente del mundo envuelve? Porque en las redes sociales eso hay un montón de mentiras. Y por supuesto también mentiras sobre el evangelio. Mira lo que dice 1 Juan 4.1, dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y mira que la escritura nos dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. No habla de unos pocos, que nos guardemos de unos pocos, sino de muchos. Así que la mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Debe haber en cada uno de nosotros un firme deseo por leer la palabra y cada vez más tener mejores y mayores tiempos de estudio de la palabra. Porque ¿cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿El mundo? No, Cristo. Entonces esto nos debería llevar a que cada vez debemos tener mejores tiempos y aún mayores. Cuando hablo de mejores es de la calidad, de que estemos estudiando con entendimiento la palabra de Dios. Y en este caso el apóstol Juan en su primera carta, por supuesto, está alertando ¿a quién? A los amados. ¿Quiénes son los amados? Los hijos de Dios. O sea que nos está alertando a nosotros. Ahora, si nosotros no somos hijos de Dios, vamos a no tomar presente esto, a leer la palabra poquito. Para algunos 2 versículos es suficiente, 1 versículo es suficiente. Y eso esperando que venga el versículo de la promesa, ¿no? Porque esto siempre me recuerda a algo que veía una persona, siempre leía la palabra de Dios para encontrar una promesa. El día que lamentablemente abrió el pasaje donde dice la escritura que Judas se quitó la vida, ese dijo, no, ese sí no es mi promesa y ya cierro la Biblia. ¿Sí? Porque muchas personas han tomado la Biblia así, mis promesas.
Biblia de las promesas. Y solamente busca la promesa y eso es para mí. No, fíjate cómo nos vamos a enterar de que hay falsos profetas, falsos pastores. ¿Cómo nos vamos a enterar de ello si no leemos la Escritura? Porque lo dijeron en un sermón, bueno, es que hay muchos más pasajes que aquí no alcanzamos a tomar. Entonces debemos estudiar la palabra. Pasemos al cuarto punto. La sana doctrina es importante porque en esencia es vida. La sana doctrina es importante porque en esencia es vida. Primera Timoteo 4:16. Primera Timoteo 4:16. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez la palabra doctrina, es decir, la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vida, la sana doctrina es vida. Si somos alimentados de la palabra de Dios, nos vamos a fortalecer, vamos a crecer. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. ¿De quién? ¿De los que tiene alrededor? No, en primera instancia, de uno mismo, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Esto nos lleva a que día a día nosotros reflexionemos en nuestra relación con Dios. Y eso también te va a permitir analizar lo siguiente, cómo estás creciendo. Porque no puede ser el mismo, la misma persona de hace un año. No puede ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no te estás examinando. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. No nos alejemos de la palabra. Decía anteriormente, hoy en día hay sermones o predicaciones para todos los gustos. Por ahí la otra vez, dentro de mi vida pasada, encontré un libro de hace unos años, cómo hacer dinero, y entonces vuelvo y lo miro otra vez, y por ahí lo tengo para mostrar el ejemplo. Está mostrando pasajes bíblicos, cómo hacer dinero. Increíble, es decir, cómo ganar el mundo. Y eso se infiltró a la iglesia, y esas iglesias crecen, esas iglesias dicen que son cristianas, esas iglesias que dirán, estamos en la sana doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, no te apartes de las escrituras porque dice persiste en ello, no te apartes, sigue, aunque puedas decir, oiga, estoy como repitiendo lo mismo, ¿no? Cristo murió, todos somos pecadores, oiga, pero es que repetir lo mismo, no, cambiemos el discurso porque yo creo que ya las personas ya saben eso, cambiemos el discurso, no, persistamos en ello. Porque la obra es de Dios y para eso Él nos ha dejado la palabra. Quiera el Señor que hoy un oído esté atento, despierto y llegue el Evangelio, el poder de Dios. Porque pensamos, no, ya lo dije, ya dije que la salvación es por gracia. ¿Qué le voy a repetir más eso a los hermanos? Pero la obra es de Dios. Entonces, dice ahí que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, por supuesto que hay personas que se paran en el púlpito que no han nacido de nuevo. ¿Sí ves? Uno diría, no, de pronto hay personas que se sientan en una congregación y no han nacido de nuevo. No, hay personas que se paran en un púlpito y no han nacido de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Y esas personas, si no se arrepienten, van al infierno, así se hayan parado en un púlpito y hayan abierto una Biblia. Esto no es un juego. Las cosas de Dios son serias, pero traen gran esperanza a nuestra vida. Pasemos al quinto punto. La sana doctrina es importante porque anima a los creyentes. No solamente es salvación, porque es el Evangelio, sino también anima a los creyentes. Tito 1:9. Tito 1:9. Dice la Escritura, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen. Así que aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, una vez más, retener esa palabra fiel, para que con base a ello, a través de la escritura pueda haber exhortación y aún convencer a aquellos contradictores. ¿Por qué? Porque mira, cuando una persona es expuesta a la escritura, tiene dos reacciones: o es convencida o rechaza el evangelio. ¿Por qué? Porque se está abriendo la escritura y no están saliendo palabras de hombres, sino lo que tú escuchas o lo que tú lees es la palabra de Dios, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios que lo conoce todo. Por ello, se debe persistir, y esto trae ánimo. ¿Por qué trae ánimo? Porque muchos vamos a salir del error. Estábamos en otro tipo de congregaciones, ¿sí? Pero el Señor puso en nosotros ese deseo de empezar a leer más la palabra, no versículos así aislados, no, sino empezarla a leer en su unidad, en su contexto, y entonces que eso nos libró del error, porque empezamos a entender que no se trataba de que yo en la salvación pongo el 50% y Dios el 50%, o que la salvación solamente era por mis obras, o que tenía que hacer un poco de cosas para que tuviera el favor o el beneplácito de Dios, ¿sí? Sino que la escritura me dice que todo es por gracia, todo es por gracia. Y que Cristo murió aún yo siendo pecador. Eso dice la escritura, ¿sí ves? Cristo murió aún yo siendo pecador. Entonces, el mensaje del evangelio es contundente para herir de muerte al orgullo y la soberbia de aquellas personas que creen que por sus méritos son salvas. Por eso el mensaje del evangelio es contundente y hiere de muerte, porque dice, la salvación está en Dios. En Dios. Así que ahí tenemos esos 5 puntos. Hagamos un resumen para poder pasar al segundo punto que tenemos, ¿no? Porque este es del primero. No los quiero confundir, por eso vuelvo y lo repito. Estamos apenas en el primer punto, pero el primer punto tiene subdivisiones, digámoslo así, que son 5 puntos. Entonces, estas son para no confundirlos y tener un resumen. ¿Por qué la sana doctrina es importante? Porque nuestra fe se basa en el mensaje de Cristo. ¿Por qué también es importante? Porque lo que creemos afecta lo que hacemos. No es solamente recibir enseñanza, uno dice, oye, qué buen alimento espiritual recibí. Se abrió la Biblia de un lado para otro, qué bueno. Y no cambias, no hay aplicación. El tercer punto es, la sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. El cuarto punto, la sana doctrina es importante porque su esencia es vida. Y finalmente, porque anima a los creyentes, nos anima. Ahora pasemos al segundo punto. Volvamos a leer una vez más nuestro pasaje central, que es 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, porque ahí está la parte de Cristo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. De ahí sacamos el primer punto. Y ahora viene y dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo no está en nuestra vida, no vamos a darle realmente una importancia a la sana doctrina. Mira, digamos, ¿qué nos han enseñado en algunas partes? Que tanto conocimiento, eso no es bueno. Tanto conocimiento no es bueno. Entonces, claro, uno vive bajo esa guía, ¿no? Bajo esa línea. Entonces, yo leo mis versículos ahí, mis promesas, le oro al Señor, le digo a la gente, Dios te bendiga, y listo. Ya voy pasando mi vida. Pero ahora que el Señor está haciendo algo en tu vida y escuchas este mensaje, entonces tú dirías, donde me dijeron eso estaban equivocados.
estaban equivocados. Y ahora, porque Cristo está en mi vida, yo puedo, ¿qué? Testificar la importancia de que se me enseñe o que yo pueda ser enseñado realmente en la palabra. Pero si no está Cristo, ¿qué va a ocurrir? Esto como que no me suena. Yo prefiero así, mis promesas, mis cortecitos acá, y un día me leo un pedacito aquí de Juan, otro día me leo esto por acá, cosas corticas, y Dios me está hablando y estoy feliz. Pero no estás comprendiendo la unidad de la Biblia. Es que la Biblia tiene un solo personaje como tal, que es Cristo. Y que Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en los evangelios y lo vemos en la iglesia primitiva y en el desarrollo de lo que siguen los libros. Así que mi meta, mis objetivos deben estar en glorificar a Cristo a través de lo que yo estoy leyendo. Y lo estoy leyendo en la medida que crezco de forma más organizadita. Ya no cojo así libros por ahí. Eso parezco, un día leo una cosa, otro día leo otra cosa. No, empiezo a decir, oye, voy a empezar a leer toda la Biblia. Génesis hasta Apocalipsis. Y voy a empezar a leer, por ejemplo, todo el libro de Génesis. ¿Sí? Así vamos. Entonces, realmente, si Cristo está en nuestra vida, vamos a ser ejemplo de esas sanas palabras que hemos retenido, que están escritas, porque allí se refleja es Cristo, se refleja precisamente esa fe de lo que hemos creído y el amor en Él. Una persona que ha sido tocada por Cristo es realmente diferente. Mira, uno se confunde por sus procesos que ha estado en iglesias, muchas personas. Y uno dice, entonces, esa pasión que yo tenía allá, ese deseo que yo tenía allá. Pero la pregunta sería, ¿tenías deseo? ¿Era de leer la Escritura? Porque a veces esa pasión y ese deseo era por ascender en puestos, porque te reconocieran. Y entonces no importaba. Hoy a las 4 de la mañana nos vemos. No importa porque está excelente. ¿Sí? O sea, uno en ese momento hacía lo que fuera. ¿Sí? Pero ¿era realmente por leer la palabra? ¿O era a las 4 de la mañana levantándote a orar y a leer la palabra? Esto nos puede ayudar un poco a los que dicen, es que yo sí tenía una pasión, pero esa pasión se me fue apagando. Quizás todo estaba mucho ayudado por las emociones, por lo que uno veía. Tú sabes que muchas cosas entran por los ojos, y cuando veo un sitio gigantesco, bien adornado, con mucha tecnología, uno dice, ¿sí? De pronto uno quiere estar más cerca ya de esas personas. ¿Y qué hay que hacer esto? Bueno, lo voy a hacer. Hay que ayunar, hay que diezmar, hay que hacer esto, tal y tal y tal y tal y tal. Ok. Pero si realmente entendemos la palabra de Dios, nuestra esencia es cada día conocer más a nuestro Salvador. ¿Y eso era nomás? Sí, pero ve a hacerlo a ver. Tiene que estar el Señor. Y esto nos va a llevar al tercer punto. Tiene que estar el Espíritu Santo en la vida. Obviamente si está Cristo, está el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda. Por eso es que un cristiano genuino, cuando es tocado por Dios, ¿qué vamos a ver en él? Empieza a tener un deseo firme por la palabra, por conocer a su Salvador. Es decir, cambia, es una persona diferente al mundo. Hoy vemos a personas que dicen ser cristianas, que no se sujetan, que no ven la importancia de congregarse, que reproducen el lenguaje del mundo, que están en pleitos, en desórdenes familiares, que toman la Biblia como si fuera un amuleto, que no comparten, que no hablan del Señor por el miedo a que lo tilden de ridículos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo esto, cuando no se habla realmente la esencia del Evangelio, es personas que dicen ser cristianas, pero que realmente no tienen una convicción de Cristo.
Porque cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, la iglesia primitiva tuvo persecución y sigamos hablando. Por ejemplo, tú debes recordar un pasaje donde estaban Pedro y Juan. Y se les dice por parte de las autoridades, estoy hablando del libro de Hechos de los Apóstoles, se les dice por parte de las autoridades, por favor, no hablen más de ese Cristo, no hablen más, cállense. ¿Les hizo caso Pedro? ¿Juan les hizo caso? Desobedeció al gobierno de turno. Entonces vamos entendiendo realmente que debe haber una convicción, porque si no hay una convicción, el Espíritu Santo está obrando. Nuestro deseo y anhelo aún por de madrugada orar, leer la palabra. Y no quiere decir que eso sea para ser salvo, porque recordemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que hay unos frutos, hay unas evidencias, y esas evidencias se plasman precisamente en el deseo de aprender, de escuchar la palabra de Dios en un sermón. Que no sea suficiente una red social o un video, sino que realmente tengamos una convicción por aprender, por compartir, por vivir como creyentes. Mira, estos tiempos de cuarentena, sin duda, son unos tiempos muy propicios para hablar del Evangelio. No sé si tú te has percatado de ello. Son tan propicios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Sí ves? Necesitamos estos mensajes que nos llamen a compartir el Evangelio, realmente la sana doctrina. Y no importa que nos digan fanáticos, extremistas. No, eso pasa a un segundo lugar. Como dicen por ahí algunos, el mensaje del Evangelio es un mensaje supremamente urgente, ¿sí? Para acuñarlo a los términos de hoy en día, es un mensaje de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Sí ves? Pero así deberíamos tenerlo y vivirlo. Pero nos refrescamos. Hay momentos entonces donde decimos hay que descansar un poco. Es que después nos dicen fanáticos. Es que después de pronto voy a tener represalias en el trabajo. Es que esto, es que lo otro. Descansemos en Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Recuerda que aquí estamos de paso. No estamos llamados a hacer tesoros en el mundo, sino estamos llamados a hacer tesoros en el cielo. Esa es la vida del creyente. Ese es el cristianismo. No acomodados al mundo. Miremos este pasaje, 1 de Pedro 1.5, antes de llegar al último punto. 1 de Pedro 1.5. Dice la Escritura, en 1 de Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos dice esto una vez más? Que estamos en Dios, estamos guardados. Sí, si estamos en Dios, estamos guardados. Pero mira esto, tú tienes la palabra llega a tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir actuando así como medio cristiano? Medio. Pero medio cristiano no hay. Porque, mira, ¿cómo no te va a traer esto esperanza? Decir que estoy guardado en el Señor. No va a pasar. Pase lo que pase. Vientos, tormentas, tribulaciones. Pase lo que pase. Ni aún la muerte me va a poder separar de Cristo. Ay, eso es esperanza. Pero ¿cómo voy a actuar yo? Ya listo, ya estoy guardado en el Señor. Me desintereso de los demás. No, ya, allá verán los demás. No, por eso es importante enseñar la sana doctrina, porque eso me debe llevar a una correcta aplicación. Me debe llevar a estudiar, a prepararme, aún a indagar. Las personas nuevas están llegando, gloria a Dios. ¿Cuáles son los estudios que hay acá? Porque es importante estudiar. ¿Sí? Porque debe haber un deseo, debe haber un anhelo, sabiendo que somos guardados por nosotros mismos. Tú lees el pasaje y otra vez entonces
nos damos cuenta que nada que ver nosotros, ¿no? Nosotros no somos protagonistas de la Biblia, no. Es el Señor, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe, Cristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estaremos con el Señor, estaremos con Él. Y el tercer punto, que es permaneciendo gracias a la ayuda del Espíritu Santo, leamos el versículo 14, que es el que nos falta. En 2 Timoteo, en el primer capítulo, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué es? Atesorar la enseñanza, atesorar la palabra, cultivarla. Y eso solamente lo podemos hacer si el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Cómo la vamos a cultivar? ¿Cómo la vamos a atesorar? ¿Cómo vamos a desearla? Más que plata y oro refinado, si no está el Espíritu Santo, lucharemos en nuestras fuerzas. Pidamos en oración que el Señor nos dé ese querer como el hacer. Las personas, los creyentes, debemos tener hambre por la palabra. No nos engañemos. Mira, es tan fácil siendo engañados. Somos un grupo pequeño, una iglesia local pequeña, y nos comparamos con otros de una iglesia grande, y entonces vemos doctrina. No hay mucha. Entonces, no, yo creo que nosotros somos los pequeños, somos los equivocados. Pero espérate un momento. Aquí no estamos hablando de una persona. Aquí no estamos hablando de un pastor. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. O sea que estamos creyendo en lo que vemos, no lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando de la palabra. Y tú y yo debemos ser convencidos por la palabra. La Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tú y yo debemos ser convencidos por la palabra, porque ahí está obrando el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Algo que nosotros no podemos hacer. Claro, porque uno diría: sí, nosotros somos los equivocados, porque allá hay un montón de gente. Somos nosotros los equivocados. Pero nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Concluyamos con este último versículo antes de llegar a las aplicaciones, que nos apoya lo que hemos mencionado de el poder del Espíritu Santo, de la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez la palabra, otra vez la enseñanza, el evangelio de nuestra salvación, ¿sí les parece todo lo mismo? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo esto es muy halagador para nosotros, pero veámoslo en la práctica. Todo esto trae esperanza de decir: si es, tenemos el Espíritu Santo, si hemos creído en él, yo soy cristiano, yo estoy guardado en el Señor, aún si viniera la muerte, estaré guardado en él. Pero vivámoslo. Y para ello debemos tener un firme deseo por estudiar la palabra y empezar a aplicar lo que estamos estudiando. Así que, ¿cuál sería la aplicación? Efectivamente, pues comenzar a meditar y profundizar en las Escrituras. Date cuenta que hay un tesoro para que ahora sí puedas decir: estamos en la sana doctrina. ¿Sí? Estamos en la sana doctrina. O más bien perseveramos, porque hablemos algo con respecto a esta aplicación. Siempre estaremos en crecimiento. Nunca dejaremos de crecer hasta cuando el Señor nos llame. Entonces, siempre estaremos en crecimiento, perseverando en esa sana doctrina. La sana doctrina, su esencia es el evangelio. Su esencia precisamente es la obra de Dios. Y su esencia es la sola escritura, sola escritura. No que hay que diezmar 50 veces para ser salvo, que hay que ayunar 50 veces para tal cosa. Sola escritura. Bueno, si eso me dice la Escritura, lo hago. Si no, no lo hago. Sola escritura, pero aún entendiendo que lamentablemente muchos profetas salieron conociendo la Escritura para enseñar otras cosas. Entonces, podrían decir: sí, 50 veces diezmar para ser salvo. Y tú, como ves la palabra ahí de diezmo y todas esas cosas, tú dices: ay, como que sí. Entonces, ahora entiendes que para estudiarla debe haber unas reglas
porque si no, también te engañan. Pero somos alertados que muchos salieron para engañar, pero salieron porque algo conocieron de esto, algo. Sí, porque es que el que engaña abre la escritura, algo dice, para decir cómo hacer dinero. Después le digo de quién es ese libro. Así que la aplicación es estudiar la palabra y tenemos que organizar el tiempo. Como iglesia local estamos dispuestos a organizarnos y anhelamos de que tú puedas hacerlo como iglesia local y también de forma individual, porque es un trabajo en equipo. Preguntas finales. ¿Es la palabra de Dios un tesoro para tu vida? ¿Es la palabra de Dios un tesoro para tu vida? ¿Has reflexionado en el último año cómo está tu crecimiento? Eso es importante. No nos dejemos engañar por las corrientes de este mundo. Como iglesia no estamos para perder tiempo, tenemos una responsabilidad, Dios es soberano, pero no podemos perder tiempo. Las personas antiguas se han dado cuenta que Dios soberanamente actúa. Cuarentenas y es un gozo y la gloria es para Dios ver personas nuevas. Así que el antiguo que está ahí sentado, date cuenta que esto no es un juego. Es la obra de Dios. Y la obra de Dios no se detiene. No se detiene. Las sectas están creciendo cada vez más. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La sana doctrina. Esa es nuestra responsabilidad. Esos que están en las sectas, ¿qué está pasando con ellos? Si no se arrepienten, se están perdiendo. Quizás cuando vemos muchas multitudes en Latinoamérica, porque este es un fenómeno de Latinoamérica, no solamente hablemos de Colombia, en Latinoamérica, en África, donde somos fáciles para que nos engañen así con palabras bonitas, ¿no? Muchas personas se están perdiendo. Muchas personas se están yendo al infierno por traer entretención a las iglesias. Vivir conforme a la sana doctrina es estudiar y aplicar con un carácter piadoso. Vivir conforme a la sana doctrina es estudiar, aplicar teniendo un carácter piadoso. Ahí está el punto. Reflexionemos en ello, somos llamados a actuar, somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a reflexionar, somos llamados a no quedarnos allí, sino que actuemos y que la gloria sea para nuestro Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.